Comparecemos para dar cuenta de los resultados de bolsas y mercados españoles del tercer trimestre de 2015. 9 meses de resultados que han sido los mejores desde 2008. Un dato que creemos que es muy importante, que una vez más ratifica el buen momento de la compañía, de los resultados y en general de la situación del mercado, que evidentemente está apoyando la consecución de resultados en BME. Llegamos a los 132,5 millones de euros, un 8,4% más que los 9 meses del año anterior, de 2014. Y como digo, desde 2008 el mejor resultado de tercer trimestre, digamos desde el impacto de la crisis y por lo tanto consolidando esa senda de crecimiento de resultados que venimos viendo ya desde 2013. Es un resultado que, por lo que hemos visto, está en línea con el consenso, por lo tanto no hemos sorprendido al mercado, y también diré que compara muy favorablemente con el sector. Por los números que hemos visto en otras compañías del sector, estamos muy bien posicionados, como siempre, aprovechando, como es el modelo de negocio de bolsas y mercados españoles, aprovechando la fuerza del volumen para trasladarla a resultados. No solamente el volumen ha contribuido a mejores resultados, también hay que señalar que los ingresos no ligados a volúmenes dentro de estos 9 meses se han comportado de forma muy positiva. Estamos, como veremos a continuación, en un ratio de cobertura de nuestra base de coste del 118%, que es un nivel del ratio histórico, y por lo tanto demostrando que la compañía, en ese afán, ese objetivo de diversificar ingresos de la compañía fuera de volúmenes, sigue obteniendo éxitos y por lo tanto muy bien su contribución a los ingresos. Adicionalmente, como titular, como highlight de esta presentación, diré que estamos extraordinariamente satisfechos del nivel de entradas de capital en el mercado durante estos 9 meses. Hemos superado la cifra de los 36.000 millones, que es un 64% más que a estas alturas del año pasado, y por lo tanto demuestra de nuevo la fortaleza del mercado español respecto a su capacidad de captar fondos por parte de las empresas cotizadas. Entraremos en detalle en todo esto a continuación, dentro de la unidad de renta variable. Como decía, los resultados han estado en línea con el consenso de analistas. El trimestre termina en 40,9 millones de euros, que mejora en un 6,3% el tercer trimestre del año 14, y por tanto también la perspectiva trimestral dando resultados positivos. Insistiendo en el apalancamiento operativo, este 118% de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes, lo consideramos muy importante, muy sólido. Refleja, como digo, la política de diversificación importante que está realizando la compañía y que esperamos que vaya más en el futuro. Y, por lo tanto, de nuevo, la fortaleza de que BME empieza todos los años con la certeza de que podrá cerrar el año con resultados positivos, porque solamente lo que no depende de volúmenes ya nos paga la base de costes total. Es decir, el apalancamiento se refleja claramente en que los ingresos que obtenemos a través de mayores volúmenes, que es el ciclo en el que estamos, directamente es una contribución a la cuenta de resultados, una contribución directa a la línea de abajo al resultado neto de la compañía. Una posición, creemos que, de privilegio dentro del sector de las bolsas. Y, de nuevo, las otras dos métricas con las que nos comparamos, tanto en eficiencia como en ROE, BME está en niveles de eficiencia francamente importantes, por debajo del 30% en estos 9 meses. Compara contra una media del sector de 45,7%, que son más de 16 puntos de diferencia. Y en ROE estamos hablando de un ROE por encima del 40%, 41,1%, que compara con un sector que está alrededor del 20%, es decir, tenemos una ventaja de 21 puntos en el ROE de la compañía. Se refleja todo esto, evidentemente, en el dividendo. BME mantiene su política de dividendos, su maximización del valor del accionista a través del pago máximo de dividendos que seamos capaces de hacer. Hemos pagado ya 40 céntimos en septiembre.
Pagaremos un segundo dividendo a cuenta en diciembre, en el día 29, lo hemos anunciado. Normalmente esto es una decisión que evidentemente tomará el Consejo de Administración, pero solemos acumular la subida de dividendos si se puede producir en el último dividendo que se pagará después de la Junta General. Por lo tanto, en principio, el dividendo que pagaremos el 29 de diciembre será similar, será la misma cifra que la que pagamos el año pasado y, por lo tanto, ese incremento de resultados que ahora mismo tenemos, si se confirma para fin de año, que esperemos que sí, el dividendo crecerá en ese último dividendo que pagaremos después de la Junta General en mayo de 2016. Bien, entrando directamente a las unidades de negocio, entrando por el mix de negocio, seguimos teniendo evidentemente una renta variable que es una unidad de renta variable que es la máxima contribuyente a ingresos y márgenes, con un buen comportamiento este año, con un crecimiento en ingresos que ahora veremos. Señalar como siempre hacemos en esta diapositiva, lo que sucederá a partir del año que viene, a partir de febrero del año que viene, cuando entre en vigor la reforma del mercado, de la postcontratación del mercado español, en la que se producirá una traslación de ingresos de liquidación a ingresos de clearing, que lo veremos en el primer trimestre del año 2016, parcialmente porque en ese momento llevaremos 2 meses de esa traslación, porque la reforma entrará a principios de febrero y, por lo tanto, tenemos un mes con una estructura como esta, y a partir de febrero y en adelante tenemos una estructura distinta en la que se producirá esa traslación de ingresos de liquidación hacia clearing. Reflejar también que en este PAI, en esta distribución por unidades de negocio, información es la unidad de negocio que está creciendo más y, por lo tanto, la que está ganando más peso en el mix total de negocios de bolsas y mercados españoles. Entrando directamente a la primera unidad de negocio, a renta variable, señalar que el trimestre termina en casi 37 millones de euros de ingresos, incluyendo trading y listing. Eso significa un 4,2% de incremento en el trimestre, un 5,6% en los 9 meses que ahora terminan, y, por lo tanto, en términos de márgenes y EBITDA, con un buen comportamiento en el capítulo de gastos, estamos hablando de un crecimiento de un 5,5% en el trimestre y un crecimiento de un 8,2% en los 9 meses. Es el 9º trimestre consecutivo en el que estamos batiendo los números del trimestre correspondiente del año anterior, es decir, 3T15 sobre 3T14, 2T15 sobre 2T14, es el 9º consecutivo, lo cual creo que es una prueba de lo que decía al principio, de esa fuerza del mercado y de la capacidad que tenemos de capturar esa mejora de volúmenes y trasladarla a resultados. El yield, con estos niveles de contratación e ingresos, el yield que hemos obtenido durante el tercer trimestre son 0,72 básicos, para un acumulado de 0,7. Esto supone una disminución del yield de un 8% y de un 14% en el acumulado, aunque el yield sobre el segundo trimestre mejora en un 9%. Como siempre, el yield lo damos como un dato de análisis, no como un objetivo, porque para nosotros el yield es el resultado del mix de trading, como siempre, de grandes traders, de algorithmic traders, de high frequency traders, más instituciones, más retail, y por lo tanto el mix, debido a nuestra tarifa, produce yields que pueden ser diversos en función de cuál es el peso de cada uno, del origen de este trading. Por lo tanto, para nosotros no es un objetivo, pero bueno, demuestra que tenemos un nivel de margen que es bueno y que, por lo tanto, se refleja en los ingresos. El volumen que hemos alcanzado en renta variable en el tercer trimestre de 2015 alcanza los 222.000 millones, que es un 13% más que el trimestre correlativo. En el acumulado alcanzamos los 745.000 millones, que es más un 21,4% en los 9 meses. Y en número de operaciones estamos en 14,7 millones, un menos 10% en el trimestre, y 48 millones en los 9 meses, que un menos 4,3%. Me detengo un segundo en esta métrica porque, por un lado, hay que recordar que el año 2014
alcanzamos los 71 millones de operaciones, que fue récord histórico absoluto en número de operaciones en el mercado español, y significó el año pasado, el 14 sobre el 13, un 45,8% de incremento, con lo cual mantenerse cerca de esas cifras, la verdad que es ya una gran noticia desde el punto de vista de actividad, porque evidentemente estamos con el incremento que se produjo en el 14, estamos en cifras absolutamente récord. En cualquier caso, hay que decir que se está produciendo un pequeño cambio en la forma en la que estamos viendo operar a los grandes operadores, a los de high frequency, etcétera, que es que estamos viendo que se está incrementando el tamaño medio de la negociación. Es decir, en términos de volumen estamos creciendo, en términos de tamaño de la operación estamos también creciendo, y eso hace que el número de operaciones final sea algo menor. En el trimestre, el tamaño medio de la negociación ha crecido un 25%, en el año en un 26,8%. Está cambiando un poquito el paradigma de cómo se introducen las órdenes en el mercado, con qué tamaños, y por lo tanto eso nos cambia también en la métrica de número de operaciones. Evidentemente, puesto que el tamaño medio de negociación sube, los ingresos por negociación concreta crecen en el trimestre un 15% y en los 9 meses un 9%. Señalar también que en el capítulo de otros productos como warrants y ETFs estamos en una tendencia positiva continuada, muy interesante, en warrants con casi 6.000 emisiones, un más 6,8%, con un más 45% en efectivo negociado, un más 36% en número de negociaciones. En ETFs, que también es una gran esperanza del mercado español, que tiene una gran componente retail y que en otros mercados pesa más que en BME, creemos que tenemos mucho upside, mucho crecimiento posible, y ahí estamos creciendo un 75,3% en número de negociaciones. El patrimonio de los ETFs ha llegado a los 1.968 millones, en los que se refieren a los que están referenciados al IBEX 35, que están llamados probablemente a ser los demás actividad. Y estamos hablando de una negociación en ETFs que ha superado los 10.000 millones, que es un más 45,1%. Por lo tanto, en actividad de mercado, la verdad que el perfil de estos 9 meses y de este trimestre sigue siendo francamente positivo. Lo importante es, como decía al principio, los flujos canalizados a bolsa durante este trimestre y estos 9 meses es una de las grandes fortalezas del mercado, sin ninguna duda. Hemos alcanzado los 36.246 millones, que es casi un 64% más que el año anterior, que ya fue un año espectacular. BME, además, mantiene una posición privilegiada desde el punto de vista de las OPVs. En valor, en euros por OPVs, somos la mejor bolsa en Europa en este momento, con las que hemos tenido un valor en OPVs más alto, y la quinta del mundo, con lo cual bueno, es algo que hay que destacar claramente. Y además, en flujos de ampliaciones de capital estamos hablando de 28.000 millones, que son 67,8% más que el año anterior, de los cuales hay scrips por valor de 6.700 millones que han bajado, pero que todavía se mantienen en una actividad evidentemente muy fuerte. Esto es una línea que seguramente, como siempre decimos, seguirá seguramente bajando a medida que las compañías españolas alcancen el equilibrio financiero que desean desde el punto de vista de apalancamiento y equity, pero que aún todavía hoy estamos en cifras muy interesantes, y que, como es sabido, para nosotros eso significa más capital y significa también operaciones de derechos, operaciones de ampliaciones de capital y mercado de derechos asociados, que es francamente interesante desde el punto de vista de ingresos. También señalar que en el MAP estamos ya en 10 SOCIMIs y en 30 compañías en el segmento de empresas en expansión. Sigue su camino, siguen viniendo compañías a cotizar en este mercado. Así que, de nuevo, desde el punto de vista de listing, desde el punto de vista de ingresos y de fortaleza del mercado, es muy importante señalar que el mercado español sigue estando entre los primeros del mundo estos años desde el punto de vista de captación de fondos. Y esto para nosotros es fundamental, porque significa, evidentemente, que tenemos una base de negocio más amplia hacia futuro. Las compañías españolas han hecho un gran esfuerzo de desapalancamiento, un gran esfuerzo de ampliar capital, y esto nos deja a nosotros, al mercado en general, con compañías que tienen un negocio de equity, un volumen de equity emitido muchísimo más importante, y por tanto el mercado de equity de renta variable español evidentemente también es más importante. Muy bien, pasando a liquidación y registro, segunda unidad de negocio por contribución a ingresos. Los resultados básicamente han sido un 4,2% menores en ingresos en el trimestre, se mantienen estables en ingresos en
en los 9 meses se produce básicamente una estabilidad de márgenes en el 1,1%, bajando un poquito en los 9 meses. En términos de liquidación y registro, que son los dos máximos contribuyentes a los ingresos de la compañía, en el trimestre de liquidación baja un 5,8%, sube un 7,3% en los 9 meses, el registro baja un 2,1% y un 3,3% en trimestre y 9 meses respectivamente. Estamos hablando de un ligero incremento de registro hasta los 2 billones con 2 de euros, en los cuales la renta variable contribuye con un crecimiento de un 2,3% en registro de renta variable. Los costes, que suben un 12,5%, básicamente se deben, lo veremos también en clearing, al proyecto de reforma de la postcontratación y por lo tanto que entrará en funcionamiento en febrero del año que viene y que por lo tanto este año está evidentemente tomando la carga de estos costes. Entrando en la unidad de negocio de información, que es la que más crece un 28,3% en ingresos en el trimestre, alcanza los 9.820.000 euros, un 23% en los 9 meses, hasta los 28.530. Y luego llega a unos incrementos de márgenes del 25,4% y del 23% en el trimestre y los 9 meses, con un incremento de costes que se debe básicamente a los esfuerzos que estamos haciendo desde el punto de vista de comercialización de productos en Latinoamérica provenientes de iniciativas de la compañía Open Finance, que es una filial nuestra, y donde estamos alcanzando un éxito en ingresos que evidentemente también nos está llevando una inversión en costes desde el punto de vista de nuestra red de distribución y de la capacidad de alcanzar el mayor número de países posible. Por lo tanto, es una unidad de negocio en crecimiento, una unidad de negocio con proyectos interesantes y que nos está dando buenos resultados desde el punto de vista de sus ingresos y sus resultados. Los clientes con conexión directa están en máximos históricos, estamos en un más 32,4%. El número total de clientes también está en máximos históricos, con un más 4%, y la feed de datos fin de día, que también es un producto que va muy bien, con un 8,1% de incremento en el trimestre y un 25,7% año sobre año. Quiero señalar también aquí que acabamos de poner en marcha una nueva arquitectura tecnológica en Market Data, en información, que es más flexible y que mejorará los rendimientos de distribución de información, que creemos que conectará muy bien con esos clientes con conexión directa que requieren cada día más una tecnología flexible, una tecnología capaz de dar un servicio rápido y de gran calidad. Esto acaba de ponerse en marcha y creemos que es una evidente mejora que también tendrá resultados positivos a futuro. En cuanto a clearing, estamos en un incremento de ingresos en el trimestre de un 8,8% hasta los casi 4,5 millones, con un incremento en los 9 meses de 3,6% hasta los 13,5 millones. Básicamente, en costes de nuevo, como decía en el caso de liquidación y registro, la reforma de la postcontratación es el motivo por el que se incrementan los costes de una forma relevante en el trimestre y en los 9 meses. De nuevo, a partir del momento en que la reforma empiece a estar en funcionamiento, a partir de febrero del año que viene, estos costes desaparecerán de esta unidad. La posición abierta crece un 2,3% en el total, 9 meses sobre 9 meses, hasta los 11,4 millones de contratos. Y por dar un dato que ayuda a ver un poco la influencia de los costes de la reforma, diré que sin estos costes el EBITDA de la unidad de negocio hubiera subido un 6,1%. Por lo tanto, eso es lo que está, digamos, debajo de ese esfuerzo inversor que significa adaptarse al nuevo entorno, a la nueva legislación. Derivados crece un 6,4% en el trimestre en ingresos, hasta los casi 3 millones de euros, 9.300.000 en los 9 meses, 2,6% arriba. Derivados, básicamente, estamos muy apalancados sobre el buen comportamiento que está teniendo el futuro del IBEX 35 y el futuro del IBEX Mini, con un crecimiento trimestral, el futuro del IBEX de un 14,1%, en los 9 meses un 15%, y el Mini un 13,7% y un 22,8% respectivamente. También los futuros sobre dividendos en acciones están creciendo un 75,3%. En renta fija tenemos los resultados más, evidentemente, menos brillantes. Es una
evidente consecuencia del entorno de tipos en el que estamos viviendo, como todo el mundo sabe, entornos de tipos cero y negativos en los cortos plazos y que evidentemente condiciona de forma muy seria el trading y es lo que está tirando, digamos, de los ingresos hacia abajo en esta unidad de negocio. Sin embargo, decir que sí tenemos algo positivo en este sentido y es que las emisiones de renta fija empiezan a estar en territorio positivo. Estamos empezando a ver que emisiones que se amortizan se renuevan de forma natural, de forma casi automática y que estamos empezando a ver crecimiento en emisiones en algunos plazos, en algunos securities. Por lo tanto, en esta unidad de negocio estamos sufriendo, digamos, la parte de trading, como decía, el entorno de tipos, estamos empezando a ver, por otro lado, una mejora en los volúmenes de emisión dentro de la renta fija. En cualquier caso, evidentemente, BME tiene un modelo de negocio integrado que creemos que es nuestra gran fortaleza desde el punto de vista de la diversificación que alcanzamos en la cadena de valor y por producto, que nos permite capturar las cosas buenas de los momentos difíciles y de los momentos menos difíciles o de los momentos más brillantes. Evidentemente, en un momento de tipos de interés así, renta fija tiene que sufrir, pero en un momento de tipos de interés así, evidentemente, mejora y es un gran driver de negocio dentro de la unidad de negocio más importante, que es la de renta variable. En IT Consulting seguimos con ese esfuerzo de diversificación. Estamos en territorio en el trimestre negativo un 15,5%. Esto es un tema coyuntural. Esto se debe básicamente a que el año pasado, en el tercer trimestre de 2014, reconocimos unos ingresos que correspondían más bien al conjunto del año 14, entraron en el tercer trimestre porque coincidieron con la firma de una serie de contratos de outsourcing que pudimos en ese momento reconocer y por eso la comparativa en el tercer trimestre es peor. Pero bueno, en cualquier caso, como se ve en la cifra acumulada, estamos en un territorio mucho más estable. Hemos tenido un mejor comportamiento en negocios como Highway y ConfidenceNet, que crecen entre un 2 y un 4%, en el número de entidades que están conectadas a estos servicios. Servicios como el Hub de Londres de conexión de entidades que están allí a través de este servicio de conectividad que estamos dando está también creciendo. Hay más entidades en los últimos meses, así como los negocios de proximity y colocation, donde también estamos teniendo una entrada de nuevas entidades que quieren colocarse ahí y tener su ordenador dentro de nuestras premises. Visual Trader crece también un 9,2% en clientes conectados y, por tanto, bueno, seguimos pensando que esta es una unidad de negocio que para nosotros es la diversificación pura, en la que estamos intentando añadir al core business de la compañía nuevos negocios, nuevas ideas que están relacionadas con el core business, pero que abren nuestro universo de clientes y de alcance geográfico dentro de nuestros negocios y, por lo tanto, una unidad en la que, evidentemente, BME sigue apostando. Muy bien, en resumen, en cuanto a ingresos, tenemos 5 unidades de negocio en los 9 meses en positivo, 2 unidades de negocio en negativo, por lo tanto, un balance evidentemente de crecimiento. En el EBITDA tenemos una situación distinta debido a los temas de reforma que desaparecerán en el momento en que estos costes sean evidentemente terminados y por lo tanto tendremos por debajo, digamos, de estos números subsiste una estructura de costes y de ingresos muy sana, ¿no? En cuanto a balance, decir nada más que la compañía sigue teniendo un balance extraordinariamente saneado, con una posición de caja muy potente, con 0 apalancamiento y señalar que de este año, en los 9 meses, llevamos un CAPEX de 5 millones de euros entre 3 millones de euros de inversión en activos fijos y 1 y pico en ampliaciones de capital que hemos realizado en alguna filial. Y en capitalización de gastos, que viene por parte de la reforma, estamos hablando de una capitalización de gastos que ha alcanzado los 7,7 millones en 2015 contra, a estas alturas, 4,7 de 2014. Esos son los cambios más importantes del balance dentro de esa posición de liquidez muy importante y el 0 apalancamiento que tenemos en este momento en el balance. En pérdidas y ganancias, señalar, aparte de lo que ya hemos hablado, que los ingresos crecen un 4,8 en el trimestre, un 6,3 en los 9 meses. Señalar básicamente que los ingresos
que los costes totales sin reforma estarían alrededor del 1,3% de crecimiento. Esto nos lleva a que el guidance que tenemos de costes hacia fin de año creemos que será básicamente plano, probablemente por debajo del 1%, con lo cual cumpliremos lo que dijimos al principio de año, que a pesar de los costes de la reforma, año sobre año, nuestro guidance sigue siendo el de terminar casi planos desde el punto de vista de crecimiento de costes. En cuanto a las inversiones financieras, que es, como es muy evidente en las cuentas de resultados, estamos bajando un 48,6%. Esto es de nuevo el efecto de la situación de tipos de interés. Este año hemos invertido la tesorería a una media de 0,28% de tipo de interés contra 0,60% del año pasado. Evidentemente una situación extraordinaria y que tiene un impacto muy claro en estos ingresos. Bien, esto es básicamente lo que el resumen de lo que hemos visto en distintas métricas, en ROE, EBITDA, márgenes, en eficiencia. Termino con las claves del negocio, con nuestros clásicos. Desde el punto de vista de liquidez de las compañías más importantes españolas dentro de nuestros 50, el Banco Santander sigue siendo la compañía más líquida, Telefónica está en el puesto 4, BBV en el 7, Iberdrola en el 27, Inditex en el 29. Bueno, de nuevo seguimos teniendo el privilegio de tener compañías súper líquidas dentro que comparan magníficamente bien con el resto de blue chips europeos y que es evidentemente una gran fortaleza de la compañía el ser el punto de liquidez de estos valores. Queríamos señalar también dentro de lo que son digamos, la posición competitiva del mercado y la evolución de esta posición competitiva a lo largo de estos años. Queríamos traer este gráfico a esta presentación para resumir de forma muy evidente qué es lo que ha pasado desde el punto de vista de la liquidez y de la fortaleza del mercado, ejemplificado en lo que son los spreads medios del IBEX 35. En el año 2012 terminamos con un spread medio de 11,1 puntos básicos, y estamos en el 2015 en niveles de 5,8 básicos. Esto es una mejora de 5,3 que es masiva desde el punto de vista del coste de transacción, del coste implícito de transacción. Esto significa niveles de 1 billón que podemos hacer este año en volúmenes totales de mercado. Significa más de 530 millones de ahorro desde el punto de vista del inversor final. Es decir, a través del spread más estrecho, a través del coste implícito del mercado, estamos dando a los inversores una posición, un coste de transacción muchísimo más bajo, muchísimo más eficiente y que solo por ponerlo en relación con lo que nosotros cobramos como tarifas de contratación, evidentemente estos son más de 5 veces lo que nosotros cobramos. Es decir, el ser capaces de mantener esa liquidez tan fuerte en los mercados y aprovechar estos mejores momentos de volúmenes nos lleva indefectiblemente a un estrechamiento de spreads que es directamente un ahorro para los inversores en niveles masivos desde el punto de vista de coste de transacción. Muchísimo más importante, evidentemente, que cualquier diferencia de tarifa o cualquier tarifa de contratación. Es más de 5 veces lo que nosotros cobramos, el ahorro que conseguimos a través de nuestros sistemas, nuestra forma de hacer las cosas. Para terminar, ¿cómo vemos un poco el futuro hacia el fin de este año y en adelante? ¿Cómo vemos los nuevos negocios y la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista de mercado, de ciclo, etcétera? Lo vemos así. Se puede dibujar de muchas maneras, pero nos parece que tenemos 3 elementos de iniciativas de creación de valor que se suman a un ciclo positivo en el que estamos claramente desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de crecimiento del país, del crecimiento de las compañías, que nos estamos beneficiando, como es claro, de una política monetaria expansiva que está manteniendo los tipos de interés muy bajos y con ese cambio estructural de la financiación que pensamos que se está produciendo en el mercado español de forma muy clara, que es ese balanceo hacia el equity y ese acceso al mercado de más compañías que estaban fundamentalmente financiadas a través de crédito bancario y que se están acercando de forma más paulatina
más clara al mercado. Ese ciclo positivo creemos que es la base sobre la que apalancar 3 unidades de iniciativas, 3 líneas de iniciativas que vienen, por un lado, por Latinoamérica. Estamos empezando a ver resultados de esta diversificación en tecnología, en consultoría, en partnerships, a través de Open Finance, lo que hemos comentado, la posible apalancamiento sobre la regulación que también llegará a Latinoamérica y que será posiblemente una oportunidad de negocio intentar ayudarles en ese sentido. Estamos empezando a ver resultados de esta política de diversificación, tanto en información como en IT y consulting. Vemos oportunidades regulatorias, como siempre insistimos, alrededor de la aplicación de las nuevas normas a todo el sector financiero, donde nosotros podemos y debemos ayudar. Tenemos ahí una nueva iniciativa que empieza el 30 de noviembre, que es los interest rate swaps en clearing, donde empezarán las compañías ya a conectarse y a abrir cuenta, aunque la clearing obligation es para el año que viene. Nosotros empezamos ya a trabajar en este sector, en este segmento de clearing. Registear, que es una iniciativa de Trade Repository al calor de EMIR, que también va dentro de unos números muy aceptables, interesantes. Todo lo que es la posreforma y Target 2 Securities, que serán claramente una posibilidad de dar servicios a la comunidad financiera a través de nuestro know-how y nuestra conectividad, nuestro carácter de infraestructura de cara a todo eso, toda esa nueva realidad en la que nosotros intentaremos apalancar nuestro expertise y ayudar a las entidades que nos rodean y a otras a adaptarse. Ahí, en ese sentido está también el servicio que hacemos de Security Services Solutions, que es una ayuda también a las entidades financieras a adaptarse a la reforma de la postcontratación, los servicios de compliance, las APAs, que es una nueva posibilidad y negocio dentro de la unidad unidad de información, que son los Authorized Public Publishing Arrangements, donde podremos ofrecer diseminación de información de operaciones OTC dentro de Europa al calor de la MiFID, al calor de las nuevas posibilidades que da la nueva regulación. Ahí hemos hecho una nota de prensa en la que hemos anunciado que tendremos una, que evidentemente intentaremos competir en este segmento y, por lo tanto, en resumen, las oportunidades regulatorias que nos va a dar y nos está dando toda la nueva regulación europea a través de EMIR, de CSD Regulation, de MiFID, BME, intentará en todo caso ponerlas en valor y ser capaces de dar servicio a quien evidentemente necesite adaptarse a esa regulación. Y adicionalmente lo que hemos llamado enriquecimiento core, es decir, qué más vamos a hacer sobre el core business en los próximos tiempos. Seguimos apostando por el negocio de índices, seguimos creando nuevos índices, hemos creado unos nuevos hace poco, que intentaremos que todo eso tenga un valor económico. Estamos dando de alta, estamos recibiendo nuevos securities como los multis, los nuevos ETFs, derivados, y también contenidos como dentro de Market Data, en donde intentaremos que los negocios core de información den cabida también a nueva información, a nuevos contenidos y nuevos clientes, y la posibilidad también de poner en marcha la plataforma de fondos que hemos anunciado en varias ocasiones y que será un proyecto que empezará después de que liberemos recursos y tiempo para cuando terminemos con la reforma. En definitiva, vemos un futuro con muchas alternativas, con capacidades de hacer cosas, con posibilidades de añadir ingresos a la línea consolidada de BME, basada, como decía, en ese ciclo positivo que creemos que continúa desde el punto de vista de política monetaria, de crecimiento del país, que pensamos que va a continuar en adelante, y sobre esa ola positiva de ciclo intentar apalancar ideas de diversificación geográfica en Latinoamérica, de oportunidades regulatorias en Europa a través de la nueva regulación y de nuevas ideas o de nuevos productos que pueden evidentemente abrirse y comercializarse a través de las líneas de negocio core.